Amados hermanos, esta es la Escuela Bíblica Dominical para hoy 12 de julio de 2020, donde continuamos con el tema La tentación de Jesús en su segunda parte final, basado en el texto de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Y vamos a iniciar con oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, honra y gloria sea para ti siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das el día de hoy de acercarnos a ti, Señor, a través de tu palabra, Señor, para nutrirnos de ella, Señor, para alimentarnos de ella, alimentarnos de tu verdad que está reflejada en esa palabra, Señor. Te damos gracias por el Espíritu que nos has dado, que nos permite interpretarla y aplicarla a nuestros corazones, Señor, para también vivirla y también para poder enseñarla, Señor. Te damos gracias, Señor, por la Escuela Bíblica Dominical, por todo aquel que la escucha, Señor, que esta palabra llegue a su corazón, Señor. Que venga de ti, Señor, y que no venga de mi criterio. Toda honra y toda gloria sea para ti, Señor. Esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y comenzamos, hermanos, entonces con el tema La tentación a Jesús, segunda parte, como decíamos, basado en Lucas 4, versículos del 1 al 13. En la primera parte vimos la realidad de la tentación y luego vimos la tentación de ser saciado. Continuando en este bosquejo, vamos a ver los dos siguientes puntos, que son la tentación de ser celebrado y, por último, la tentación de ser notado y probar a Dios. Y vamos a comenzar con la lectura del pasaje que, como decimos, es Lucas 4 del 1 al 13, que dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti daré toda esta potestad y gloria de Dios, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y comenzamos la lección, hermanos, con este tercer punto que dice la tentación de ser celebrado. Habíamos visto en la lección anterior cómo la primera tentación de Satanás sobre el Señor Jesús es sobre su necesidad física. Él no había comido por 40 días y tenía hambre, y Satanás presenta su tentación sobre ese punto. Ahora vamos a ver la tentación en su segunda acometida, es en la oferta que le hace de darle autoridad sobre los reinos de la tierra. En un momento de tiempo él trae a la presencia de Jesús todos los reinos del mundo, afirma que ellos le fueron dados a él, a Satanás, y que él tiene el derecho de disponer de ellos como quiere. Dice el texto, esto está puntualmente en Lucas 4, de 5 al 8, de que él lo llevó a un monte alto, le muestra todos los reinos de la tierra, y le dicen que se lo entregará si el postrado le adora. Dice el texto: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás clamó que la autoridad sobre los reinos de la tierra le fue entregada a él, y Jesús nunca impugnó tal declaración. Podríamos decir entonces que el hombre en Adán entregó a Satanás el dominio sobre la tierra en su caída. Esto lo podemos estudiar en Génesis capítulo 1. Satanás es el príncipe de este mundo,
Eso tenemos referencia en Juan 12:31. Ustedes los pueden buscar posteriormente en sus Biblias. Y es el príncipe de la potestad del aire. Así también lo cita la Biblia en Efesios 2:2. Él se atribuye poseer la gloria de los reinos de este mundo y a quien quiere la da. En este sentido, hermanos, no debería sorprendernos ver a impíos en posiciones de poder y prestigio en este mundo. Mucho menos nosotros, siendo embajadores, no debemos sorprendernos de eso y tampoco debemos desear esas posiciones y tesoros mundanos. No debemos envidiar ni desear esas posiciones y tesoros mundanos. Si volvemos al pasaje entonces de Lucas 4, en la porción del versículo del 5 al 8, vemos que Satanás promete que Jesús puede convertirse en el gobernante de la tierra si tan solo lo adora. Satanás trataba aquí de engañar a Jesús para obtener el poder político y establecer un reino en el mundo superior al de los romanos. Sin embargo, el reino que Jesús viene a establecer aquí es diferente. Es un reino en el cual Dios reina y es formado por hombres y mujeres libres de la esclavitud del pecado y de Satanás. Si vemos Génesis 3, versículos 4 y 5, le invito a que vayan a sus Biblias y lo ubiquen. Génesis 3, versículos 4 y 5, vemos que dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos la tentación de Satanás en esta escena puntual sobre Eva. Llama la atención la tentación a Eva porque se basa en lo mismo en que Satanás cayó. Él deseaba ser igual a Dios. Eva trató de convertirse en un Dios por ella misma en su rebelión contra él. El hombre en su caída muestra rebelión contra Dios. Él ha querido adjudicarse el control de su propia existencia, mostrando naturaleza rebelde y desobediencia. El hombre natural y mundano busca hacer tesoros en este mundo al que pertenece y se siente comprometido. Ese es el hombre natural y mundano. Pero quien genuinamente pertenece a Cristo tiene ciudadanía celestial, lo reconoce, tiene ciudadanía celestial, y todo su interés y compromiso está en hacer la voluntad del Rey y no tesoros en este mundo en el que solo somos peregrinos y extranjeros. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Filipenses 3. Le invito también a que lo ubiquen en sus Biblias. Filipenses 3, versículo 20. Dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, a quien es genuinamente perteneciente a Cristo, reconoce que su ciudadanía es celestial y que no pertenece a este mundo. De la misma manera en que Cristo tampoco pertenece a este mundo, y lo podemos ver en Juan 8:23, Juan 17:9 y Juan 18:36, que pueden buscar en sus Biblias. Satanás, hermanos, pretendió tentar a Jesús en su humanidad con el natural deseo del hombre de honrarse y celebrarse a sí mismo. Pero Jesús le contesta citando Deuteronomios 6:13, al decir: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y avanzando en nuestro bosquejo, hermanos, llegamos al punto número 4, que dice la tentación de ser notado y probar la promesa de Dios. La tercera tentación tiene que ver con probar la verdad de la promesa de Dios. Eso está en Lucas 4, versículos 9 al 12. Jesús se deja llevar voluntariamente por el maligno hasta el punto más alto del templo. La ubicación precisa sobre el templo es incierta, pero dice que lo lleva al punto más alto, al pináculo del templo, y le incita a saltar. Le dice: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Eso está en el versículo 9. Si analizamos esta tentación de Satanás sobre Jesús, el trasfondo, la sugerencia que Satanás le hace a Jesús es algo como esto: antes de que inicies tu misión,
es mejor que te asegures de la protección de Dios. Así que, ¿por qué no saltas y te aseguras de que Dios tendrá cuidado de ti? Satanás fue refutado con la palabra 2 veces, y él entonces cita el Salmo 91, 11 al 12, como queriendo garantizar que Dios lo protegerá de cualquier daño. Pero aquí vemos un ejemplo de cómo torcer las escrituras para servir a un propósito maligno es posible, ya que él cita el Salmo 91, pero este no garantiza que Dios hará milagros bajo las condiciones que nosotros estipulemos, hermanos. Por otro lado, hay que notar algo importante en esta tentación que le sobreviene al Señor Jesús por parte de Satanás. Y es que hay algo en la naturaleza humana que es muy distinguible, que es el deseo de prestigio. En nuestro orgullo hay deseo de prestigio o ser notado. Cuando el diablo quiere ver la caída de alguien, procura llevarlo hasta el punto más alto, de la misma manera como Satanás aquí hizo con el Señor Jesucristo. Lo lleva al punto más alto del templo. Esa es la tentación de ser visto o de ser notado. Era algo muy tentador saber que multitudes hubiesen estado allí para ver con maravilla esta escena del Señor Jesús lanzándose desde el punto más alto del templo y siendo asistido por ángeles llegar al suelo sin ningún tipo de daño. Pero Jesús no se dobló ante los llamados de Satanás. Cuando el deseo por ser reconocido, hermano, se convierte en un fin en sí mismo, entonces pasa a ser parte del juego de Satanás. Lamentablemente, muchos no miden el esfuerzo que hacen por exhibirse. Y eso es pecado, hermanos, aunque sea en la esfera religiosa y espiritual. Es pecado. La tentación de Cristo, si la comparamos en este punto, la tentación, con la tentación de Satanás a Eva y a Adán, vemos algunas similitudes. Miren, en la tentación a Cristo, si ya recapitulamos, vemos que primero Satanás tienta la carne al decir a Jesús que convirtiera en pan las piedras que tenía delante. Eso era algo bueno para comer. Luego Satanás le hace un llamado a la mente con la promesa de que le dará todos los reinos del mundo y le muestra a Jesús todos aquellos reinos para tentarlo, de manera similar como Satanás hizo con Eva. Luego viene la tentación de obrar contra la voluntad de Dios, de echarse del pináculo del templo. Esto fue como el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Hay similitud. Satanás, hermanos, sigue empleando hoy las mismas tácticas. Él las sigue utilizando porque dan buenos resultados para él. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros debemos estar alertas y no subestimar el poder seductor del mal. Debemos también, hermanos, tener cuidado con nuestro orgullo y nuestra actitud al reclamar promesas de Dios como buscando probar su verdad. Eso es pecado. En la tentación a probar la verdad de las promesas de Dios que hizo Satanás al Señor Jesús, el Señor Jesús responde citando Deuteronomio 6:16 diciendo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y para concluir, hermanos, vemos que el Señor Jesús venció a Satanás en el desierto y en todas las demás situaciones en que lo enfrentó durante su ministerio terrenal. No fue solo en lo que se describe en este pasaje que estudiamos hoy que el Señor Jesús fue tentado por Satanás. Satanás tentó al Señor Jesús durante todo su ministerio terrenal. Y si hay una situación en la que recordamos tentación de Satanás sobre el Señor Jesús, fue precisamente durante su pasión previo a su crucifixión. Y precisamente en la cruz del Calvario, hermanos, el Hijo de Dios derrotó a Satanás de forma definitiva. Y en Cristo, hermanos, todos quienes le hemos recibido a Él como nuestro Señor y Salvador, participamos de esta victoria. Pero es importante, hermanos, también recordar que juntamente con Él
fuimos crucificados y ya el poder del pecado no actúa sobre nosotros para muerte. Tenemos en Cristo la capacidad de vencer y resistir la tentación. Como cristianos cuidadosos, hermanos, no debemos subestimar el mal. Nuestro Señor venció la tentación con la palabra y su andar en el Espíritu, y eso representa un modelo para nosotros de resistir a la tentación. Muy bien, hermanos, y entonces también para la siguiente lección anunciamos que el tema será Jesús elige a sus discípulos. Los esperamos entonces hasta una siguiente oportunidad. Que el Señor les bendiga.